¿Qué es el ki? Ninguna palabra ha sido tan incomprendida en Occidente como ki. Esto se debe en parte a un fallo de traducción, no solo de la palabra, sino también de la cultura y el significado. Puede que los chinos hayan sido intransigentes, del mismo modo que guardan los secretos de la seda. Pero, igualmente, importante ha sido el fracaso de Occidente a la hora de intentar comprenderlo. La palabra ki se utiliza de muchas formas, aparte del sentido médico, y es útil observar cómo se utiliza ki en otras partes de la lengua china. El chino escrito utiliza caracteres en lugar de letras y a menudo combina caracteres para crear palabras diferentes. Cada parte de la nueva palabra se conoce como radical. En el caso del ki, hay literalmente cientos de palabras que se han formado utilizando ki como radical. Lo que comparten todas estas palabras es que ki se utiliza en lugar de la palabra inglesa aire, air, o posiblemente espacio, space. Por ejemplo, ki diankung significa bote neumático, aerodeslizador. Ki beng significa bomba de aire. En términos etimológicos, ki parece ser un homólogo de aire, lo que nos lleva a preguntarnos por qué los antiguos utilizaban la palabra como ki para referirse a algo tan sólido como el cuerpo humano. Hay aire en el cuerpo humano, por supuesto, hay aire en los pulmones y hay aire disuelto en la sangre y los fluidos corporales. Este aire se representa principalmente en forma de oxígeno y dióxido de carbono, pero hay trazas de nitrógeno y otros gases. El aire en forma de dióxido de carbono y oxígeno es la base fundamental de nuestro metabolismo. De hecho, esos dos gases por sí solos pueden utilizarse en pruebas científicas para dilucidar nuestro metabolismo corporal durante un periodo determinado. ¿Tenían esto en mente los antiguos chinos cuando hablaban de ki? El carácter chino de ki también da pistas sobre su significado. Muchos caracteres chinos surgieron de dibujos que con el tiempo se simplificaron y perdieron parte de sus credenciales artísticas. Sin embargo, normalmente conservan la esencia de lo que se transmitía. En el caso de ki, el carácter está escrito en dos partes. La parte superior representa el vapor, el aire o incluso las nubes. La parte inferior es el carácter del arroz que se está cocinando. Se dibuja como arroz que se abre literalmente. El Dr. Wim Min Yang, en su excelente serie de DVD titulada Understanding Qigong, explicó este carácter de forma muy sucinta. Los antiguos chinos se limitaban a dibujar una de las ecuaciones más sencillas de la ciencia médica. Alimento más aire igual a energía. Glucosa más oxígeno es igual a agua más dióxido de carbono es igual más energía, que es igual a H12 más O6 más CO2 igual a CH2O más 6CHO2 más energía. El carácter ki representa esta combinación del arroz y el aire para crear energía, que en un sentido biológico es el ki. ¿Es lo correcto? ¿Es el metabolismo ki o ki aire o espacio? La respuesta es que ambas cosas son correctas y más la energía metabólica. En cierto sentido está definida por el aire. Si se corta el suministro de aire a un organismo, tanto su ki como su metabolismo desaparecerán. Sin embargo, el ki es demasiado amplio para ser una sustancia. Es más bien un concepto, razón por la cual la ciencia occidental ha tenido dificultades para compartir más con la filosofía que con la ciencia, por conceptos o abstracciones. Sin embargo, las abstracciones siguen siendo la raíz de nuestro razonamiento científico. La abstracción más simple de todas es la de lo subjetivo y lo objetivo. La idea es que hay un mundo fuera de nosotros y que de alguna manera es real, y un mundo dentro de nosotros que es imaginario. La abstracción sigue siendo el núcleo del principio científico, ya que postula que la realidad exterior puede ponerse a prueba y que los resultados son reproducibles. Por ejemplo, el principio de gravedad parece ser siempre cierto en el mundo exterior, pero en nuestro mundo subjetivo no siempre es así.
Por ejemplo, los sueños no siempre se refieren a situaciones reales. El ki es una abstracción a caballo entre estos dos mundos porque es la fuerza creada por el mundo objetivo que impulsa nuestro mundo subjetivo. Ki es más que metabolismo. Ki es metabolismo inteligente y organizado. Es la diferencia entre un fuego y el fuego de un motor a reacción. Uno solo crea calor, el otro crea canalizando y concentrando. Es muy importante comprender esta diferencia. El metabolismo es tonto, el ki es inteligente. Como veremos, el ki se parece más a la producción de una gran central eléctrica que a la de un motor en reacción. Una central eléctrica, un edificio complejo y grande, toma combustible y lo convierte en una sustancia muy potente pero sutil llamada electricidad, que circula por cables relativamente finos. La energía presente durante todo el proceso, pero se concentra cada vez más para servir a los fines de la central. En el cuerpo, el ki también lo hace y la concentración no se produce en los cables, sino en los canales que se forman entre las fascias. Si observas la central eléctrica sin comprender esta fuerza eléctrica invisible, puedes llegar a la conclusión de que los finos cables que salen de ella carecen de importancia. ¿Podrías cometer el mismo error con el cuerpo? El ki, como metabolismo inteligente, se convierte en un tema muy amplio. La ciencia del metabolismo es inmensa y abarca grandes extensiones de bioquímica y fisiología, pero muy poca anatomía. Lo que promete la acupuntura y la teoría del ki facial es combinar estas dos para permitirnos que la forma y la función se sigan la una a la otra. Es como una nueva rama de la medicina, aparte de que no lo es. Solo estamos redescubriendo la medicina más antigua que existe. Para entenderlo mejor tenemos que volver al principio de los tiempos, esta vez no en los oscuros espacios de las trompas de Falopio, sino en uno de los lugares más extraños de la Tierra, el laboratorio del Instituto Roslin. Clonación de ovejas con ki. Cuando los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo dieron la vida a Dolly, la oveja clonada, fue un globo realmente estupendo. La donación no es sencilla, a pesar de lo que parezca en las páginas de Daily Mail. Para crear la criatura clonada, los científicos toman un óvulo no fecundado de la madre y como el ADN de este óvulo solo está completo a la mitad, lo extraen. De este óvulo vacío inyectan el ADN de una célula de las madres. Este ADN está completo, pero tiene un problema. También está maduro. Como la madre de Dolly había crecido, su ADN también había madurado y en el proceso había perdido el potencial limitado de la juventud. El ADN de la madre puede haber sido programado para ser una célula de la piel, de la mano o de una peca, o la célula del hígado, pero el proceso de maduración ha activado cierto ADN y bloqueado la mayoría parte del resto. Para que este ADN produzca una nueva Dolly, los científicos tienen que desbloquearlo haciendo retroceder el reloj para que vuelva a pensar que es joven. Este último punto es importante. Las brujas malvadas de los cuentos de hadas clamaban por este tipo de cosas y como veremos, retroceder el reloj no es algo que se puede hacer. Los factores crean resultados enormemente diferentes a partir de posiciones iniciales y muy similar. Pensemos que en el ADN. Intentar, pero no conseguir retroceder el reloj para obtener la posición inicial exacta es la razón por la que se producen las extrañas aberraciones en la clonación. Puede que todos los ingredientes de la vida estuvieran en su sitio, pero eso no significaba que hubiera vida. La célula consistía en un nuevo óvulo con el ADN materno maduro desbloqueado en su interior, pero seguía sin haber vida, y aquí es donde la cosa se pone rara. El Dr. Frankenstein tenía razón, sobreestimó la cantidad de electricidad necesaria, pero tenía la idea exacta. Los científicos de Roslin utilizaron una dosis de electricidad tan pequeña que apenas levantaba polvo. Resultó que no hacían falta para rayos desvegenciados en lo alto de las mansiones góticas. La pequeña descarga eléctrica hizo algo realmente asombroso: dar vida a la célula. Estoy seguro de que la ironía de utilizar los métodos del Dr. Frankenstein no pasó desapercibido para los científicos que crearon a Dolly, una oveja que por cierto fue bautizada en honor de los activos gemelos de Dolly Parton.
El proceso no fue tan sencillo como se sugiere. Hicieron falta 277 intentos para crear a Dolly y en el proceso crearon monstruos de diversas proporciones y formas. La creación provoca verdaderas rarezas, criaturas gigantes, enanos, auténticos mutantes con múltiples cabezas y demasiados miembros. Clonar es jugar con los componentes básicos de la vida y no es de extrañar que provoque que la delicada flor de la organización se vuelva loca. Independientemente de las consideraciones éticas, las implicaciones de este hecho son realmente asombrosas. Se puede crear vida con electricidad. ¿Qué tiene la electricidad que le permite producir vida? Es una pregunta que se traslada al centro mismo de nuestra existencia, pues nuestras vidas están regidas por la electricidad. Los dedos que escriben en este teclado lo hacen gracias a cargas eléctricas que descienden de mi cerebro. Mis músculos se contraen como resultado de cargas eléctricas. Estos mismos pensamientos se reflejan en la actividad eléctrica de mi cerebro. Nuestra vida es eléctrica. ¿Y qué es la bioelectricidad? Sino el metabolismo concentrado, bioenergía pura, lo que la medicina china denomina Qi. Los paralelismos entre Qi y la electricidad son intrigantes. La ciencia suele rechazar la idea de que el Qi sea una fuerza invisible e imprecisa, pero es bastante satisfecho de creer en la fuerza invisible imprecisa de la electricidad. ¿Vago? Todos sabemos que la electricidad viaja por las líneas eléctricas, pero cuando se coloca una bombilla fluorescente cerca de una línea eléctrica, esta brilla. ¿La electricidad está en el aire o en la línea? Si está en el aire, ¿cómo viaja? Si son electrones, ¿dónde terminan? Y si es un campo de fuerza, ¿por qué se habla de electrones? La electricidad plantea constantemente más preguntas que respuestas. ¿Invisible? Del mismo modo, el argumento de que el Qi no puede emitir porque no podemos verlo es falaz. El Qi es del mismo modo que la electricidad, a través de sus efectos. Cualquiera que afirme que el polvo de hadas mueve un motor eléctrico se reiría de él, ya que todos conocemos la verdad. Pero no es la electricidad lo que se ve, sino el efecto de la electricidad. Lo mismo ocurre en el cuerpo. Todas sus acciones, ya sea dormir, reír o correr, son un efecto del Qi. Es la prueba. Bien, dirás, ¿y los rayos? Eso sí se ve. Lo mismo ocurre en la energía metabólica o Qi. El ser humano emite luz, pero es tan tenue que solo las máquinas pueden medirla. Curiosamente, parece salir por más fuerza de las uñas de los dedos, en forma parecida a como se ve el Qi maligno de la ficción popular. La luz emitida se llama biofotones y es un hecho científico aceptado. Todos los seres emiten esta luz, y aunque algunas criaturas también emiten luz visible, el mecanismo implicado parece ser diferente. Curiosamente, al igual que el emperador de la Guerra de las Galaxias, estos biofotones se encuentran en el mismo espectro de luz que la luz de los relámpagos, la parte del espectro cercana a la ultravioleta. Francis Pope, un científico alemán, cree que estos biofotones son una expresión del Qi y representan una capacidad de las células del organismo para mantenerse unidas. El paralelismo del Qi son los canales de Qi en el cuerpo, terminan en las uñas de las manos y de los pies. Lo mismo en lugares donde la emisión de biofotones es más fuerte. Cuando las personas se enferman o envejecen, se ha descubierto que la tasa de biofotones aumenta. Y lo mismo ocurre en el mismo lado del cuerpo que un derrame cerebral. Se ha demostrado que la acupuntura equilibra esa situación en los pacientes que han sufrido ictus. Paradójicamente, parece que cuando más biofotones se emiten, menos salud o Qi parece tener el organismo. Es casi como si estuvieran perdiendo su Qi. No se sabe si los biofotones son Qi, pero lo que sí se sabe es que la mayoría de ellos surgen del ADN, de nuestras mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células y el origen de la energía en nuestro cuerpo. Algunos investigadores creen que son un indicador del daño de los radicales libres, pero de nuevo, no lo sabemos realmente. Algunos estudios también demuestran que los biofotones son coherentes. La coherencia es un término cuántico para explicar cómo la energía parece comunicarse consigo misma. Luz que está sincronizada consigo misma. Que la luz tenga inteligencia o memoria
puede parecer que solo interesa a los físicos cuánticos, pero en el cuerpo es increíble. La investigación al respecto es tan escasa que todavía no sabemos nada. El problema es que para medir los biofotones hay que medir la luz a milésima parte de intensidad de lo que puede ver una persona. Eso significa que se necesitan equipos muy caros y personas dispuestas a pasar mucho tiempo sentadas. Los biofotones pueden ser una manifestación física del ki o simplemente un subproducto de las relaciones celulares. Hasta entonces, los biofotones son más una curiosidad que una prueba del ki. Lo que sí demuestran es que, al igual que la electricidad, nuestro cuerpo puede producir luz y que esta luz se altera en estados de enfermedad. El aumento contra la existencia del ki se convierte así en un argumento nacido de la obstinación. Si el ki es invisible, es solo porque la energía suele serlo. Si el ki es vago y difícil de precisar, tampoco difiere de la electricidad. Argumentar en contra de la existencia del ki es argumentar en contra de la vida misma. ¿Qué impulsa la vida? Ki. Ki. La medicina occidental se ocupa de las minucias de las células, del modo que el oxígeno y el azúcar se combinan en las mitocondrias para producir ATP, de la increíble maquinaria que impulsa cada célula, de las células que se agrupan en formas de órganos, músculos, huesos, testículos e incluso los tambores de nuestros oídos. Solo la embriología se ocupa de la pregunta ¿cómo? ¿Cómo trabajan juntas todas las células? ¿Qué las impulsa a cooperar? La embriología entra cada vez más en detalles sobre factores de crecimiento, mensajeros y tipos de células, hasta que la descripción se convierte en un complicado embrollo. Ki es un concepto mucho más útil porque es unificador. En lugar de ocuparse de minucias, la medicina china se concentra en la capacidad innata de nuestras células para funcionar juntos y funcionar de forma cooperativa. Crear un equipo que sea más que un individuo, unirse para producirte a ti con verrugas y todo. Ki es la energía producida por cada célula, la fuerza de unión entre esas células y el trabajo que producen, la suma de todo el metabolismo. A falta de una expresión mejor, me viene a la mente el término fuerza vital. En la medicina occidental no existe una fuerza comparable. Mucha gente intenta equiparar el ki con la energía nerviosa y cerebral, pero los nervios no pueden explicar la organogénesis, el proceso por el cual los órganos se crean a sí mismos y luego funcionan armoniosamente, y porque se ha formado una organización increíble en el embrión mucho antes de que se haya formado ningún individuo. Ningún nervio. Apareció en la cuarta semana. El ki es más mera energía metabólica celular. Es energía de desarrollo, energía cooperativa. Si se utilizara una analogía con un equipo de fútbol, el ki sería tanto la energía de cada jugador como los lazos invisibles que unen el equipo. Estos lazos pueden ser sonidos, es decir, palabras y órdenes, miradas significativas, entendimientos o incluso ese cierto sais quo que tienen los equipos brillantes. Pero lo que estos lazos tienen en común es que no son efímeros y principalmente invisibles. Los equipos de fútbol se entrenan durante horas, días, meses, años, incluso décadas para crear esa compenetración. Pero si le pidiéramos al entrenador que mostrara ese ki de equipo, se encogería de hombros y nos diría que lo viéramos jugar. Sin embargo, sin esta energía el equipo es impotente. Puedes poner a los 11 mejores jugadores de todos los tiempos en un campo y sin la energía invisible del compañerismo podrían ser derrotados por un equipo de bar bien organizado. Lo mismo ocurre con 1 billón de veces con el mejor equipo de todos. Los 11 billones de células que forman el equipo, tú. Por eso es tan importante el ki, porque es unificador y reduccionista. No existe un concepto equivalente en la medicina occidental y esta es una de las razones por las que abre vías de curación que no existen en Occidente. Si el ki es metabolismo inteligente, metabolismo de equipo,
¿En qué consistiría el ki en la ciencia occidental? ¿Qué fuerza del cuerpo lo crearían? Tendría que ser un producto de la energía celular, de la energía de los órganos y lo que es más importante para la acupuntura, de la energía de la comunicación y de la energía y de la cooperación inteligente.